Hola a todos de nuevo. Hoy vamos a ver aplicaciones del teorema de Pitágoras que ya hemos visto en otros vídeos anteriores. Vamos a ver cómo se puede utilizar el teorema de Pitágoras no solamente para triángulos rectángulos, sino para otra serie de polígonos en los que tenemos que averiguar alguna de sus partes. Aquí, por ejemplo, tenemos un cuadrado en el cual conocemos su diagonal. Bueno, pues si yo quisiera calcular uno de sus lados, aquí vemos que se me forma un triángulo rectángulo. Si aplico el teorema de Pitágoras, me diría que D sería igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más x al cuadrado. O, de otra manera, decir que D cuadrado es igual a x cuadrado más x cuadrado. Entonces, de esta manera me quedaría que D cuadrado es igual a 2x cuadrado y, despejando de aquí x, me quedaría que x cuadrado es igual a d al cuadrado partido por 2 y x por lo tanto sería la raíz cuadrada de d al cuadrado partido por 2. Si sustituimos los datos que tenemos aquí, sabemos que la diagonal es 10, pues esto me daría 100 partido por 2, que sería la raíz de 50, y por lo tanto cada uno de estos lados de ese cuadrado serían o valdrían 7,07 más o menos. Una vez que ya tenemos cuánto vale el lado, pues ya podríamos calcular el perímetro, que podría ser una de las cosas que nos pidiese. O sea, que vemos aquí que aplicamos, aquí la diagonal sería la hipotenusa de este triángulo. Entonces D sería igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más x cuadrado. Si quitamos la raíz cuadrada me quedaría esto. Y de aquí, d al cuadrado sería igual a 2 veces el lado, puesto que en el cuadrado los lados son iguales. Y aquí, despejando x cuadrado, sería igual a d cuadrado partido por 2, y x sería la raíz cuadrada de eso. Pues raíz de 100 partido por 2, 50. Vale. Nos vamos a un rectángulo. Y en ese rectángulo vamos a conocer su base y su altura. La base mide 10, la altura mide 6, no le hemos puesto unidades, pero vamos, daría igual que fuesen metros, que fuesen centímetros. Si yo quiero calcular la diagonal, en este caso la diagonal sería la hipotenusa de este triángulo. Si esto vale 10, esto de aquí también valdría 10. Por lo tanto, la diagonal sería la raíz cuadrada de b al cuadrado más h al cuadrado. La diagonal, por tanto, sería 10 al cuadrado más 6 al cuadrado. Sería 100 más 36. La diagonal sería la raíz de 136. Por lo tanto, la diagonal, que es lo que queremos averiguar en este caso, me daría 11,66. Otro caso en el que podemos utilizar el teorema de Pitágoras es en los triángulos. Aquí tenemos un triángulo isósceles en el cual conocemos cuánto mide su base y cuánto mide los lados iguales. Se nos forma aquí un triángulo de tal forma que uno de los catetos sería la mitad de la base, puesto que si la base es todo esto, la altura al ser isósceles partiría esa base en dos trozos iguales. Por lo tanto, la altura sería igual a la raíz cuadrada de a cuadrado menos b partido por 2 al cuadrado. O sea que la altura sería igual a 8 al cuadrado menos 12 entre 2, que serían 6 al cuadrado. De ahí tendríamos 64 menos 36. Me daría la raíz de 28. Y esto me daría 5,29. Bueno, pues ya tendríamos la altura de ese triángulo. Otro caso que nos podemos encontrar es en un rombo, del que conocemos ahora mismo sus dos diagonales, la diagonal mayor y la diagonal menor, y queremos calcular su lado. Bueno, pues vemos aquí que con el lado la mitad de la diagonal mayor y la mitad de la diagonal menor se nos forma también otro triángulo rectángulo. Entonces aquí el lado sería igual a la raíz cuadrada de la diagonal mayor partido por 2 al cuadrado, sería este trozo,
más la diagonal menor partido por 2 al cuadrado. Por lo tanto tendríamos 10 entre 2 serían 5 al cuadrado, más 8 entre 2 que serían 4 al cuadrado. Luego el lado valdría 25 más 16. Tendríamos la raíz de 41, que esto nos daría 6,4 más o menos. Una vez que tuviésemos el lado, pues también podríamos calcular el perímetro de ese rombo si es que es lo que nos han pedido. Aquí tenemos también otro polígono, en este caso tenemos un hexágono y vamos a averiguar cuánto vale la apotema. La apotema, que es esa línea que une el centro del polígono con el centro del lado. En el caso del hexágono tenemos que saber que el radio y el lado miden lo mismo, porque se forman triángulos equiláteros. Si fuera otro polígono, como un pentágono, el lado mediría una cosa y el radio mediría otra. Pero en este caso miden igual. Y si fuera así, siempre la apotema va a partir el lado en dos partes iguales. Bueno, pues la apotema en este triángulo que tenemos aquí sería uno de los catetos. Luego la apotema sería igual a la raíz cuadrada del radio al cuadrado menos el lado partido por 2 al cuadrado, ya que vemos que ocupa solamente la mitad del lado. Por lo tanto, el área sería 6 al cuadrado menos 3 al cuadrado. 36 menos 9 sería raíz de 27. Que me da 5,19. Como ya digo, si fuese otro polígono, el lado no mediría lo mismo que el radio, pero hemos cogido este para ver también que se nos forman triángulos rectángulos. Y por último, tenemos aquí otro ejemplo en el que tenemos un trapecio. En este caso es un trapecio isósceles. Isósceles porque si prolongásemos un lado nos saldría un triángulo isósceles. Y aquí conocemos su base mayor, que mide 12, su base menor, que mide 10, y este lado que le hemos llamado A, que mide 8. Si tuviéramos que calcular su altura, aquí vemos que se nos forma también un triángulo rectángulo. Esta parte, que le podemos llamar C, como vemos, se obtendría de la siguiente manera. Si restamos la base mayor de la base menor, me quedarían dos trozos iguales. Y dividiéndolo entre 2 me saldría lo que vale C. Si fuese un trapecio rectángulo, restando las dos bases ya me daría ese trozo. Pero aquí, al ser isósceles, hay que dividirlo en dos partes. Es decir, que C sería igual a la base mayor menos la base menor partido por 2. En este caso serían 12 menos 10 y partido por 2. O sea, 2 entre 2, C valdría 1. Y una vez que sabemos cuánto vale cada una de estas partes, la altura sería un cateto de ese triángulo rectángulo. Por lo tanto, la altura sería igual a A cuadrado menos C cuadrado. En este caso sería 8 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Luego la altura sería 64 menos 1, sería la raíz de 63. Esta raíz de 63, que me daría pues más o menos 7,93. Pues aquí tenemos una serie de ejemplos sencillos de aplicación del teorema de Pitágoras en diferentes polígonos. Como ya vemos, podemos tener polígonos más complicados, de más lados, pero siempre tenemos que tratar de buscar triángulos rectángulos dentro de esos polígonos para poder utilizar el teorema de Pitágoras. Pero bueno, con esto, que es lo esencial y fundamental, ya vemos cómo se puede ir utilizando este teorema de Pitágoras. Por hoy, nada más, os dejo hasta el próximo vídeo. Un saludo a todos.